La tía Te. La herida que nunca cerró. El exilio, la nostalgia y el arrepentimiento más profundo de Celia Cruz. A lo largo de la historia de la música latina, pocas voces han sido tan poderosas, tan inconfundibles y tan llenas de vida como la de Celia Cruz, la eterna reina de la salsa. Su risa contagiosa, su grito inconfundible de ¡azúcar! Y su increíble capacidad para transformar cualquier escenario en una celebración han convertido su nombre en una leyenda mundial. Pero detrás de aquel brillo cegador, detrás de los vestidos llenos de lentejuelas, de las pelucas coloridas y del ritmo que parecía brotarle del alma, existía también una mujer profundamente marcada por el dolor, por la nostalgia y por un tipo especial de arrepentimiento que solo pueden entender aquellos que han sido arrancados para siempre de su tierra. Antes de fallecer, en los últimos años de su vida, cuando la enfermedad comenzó a nublar lo que antes era energía desbordante, Celia se permitió hablar con una honestidad brutal sobre las 3 cosas que más lamentó en su vida. Y entre ellas, la más desgarradora fue una herida que jamás cicatrizó. El dolor de no poder volver a Cuba, la isla donde nació, donde soñó, donde aprendió a cantar y donde dejó parte de su alma. Para entender la profundidad de ese arrepentimiento, es necesario viajar atrás en el tiempo, hasta los inicios de una joven, Celia Caridad Cruz Alfonso, la hija de una humilde familia afrocubana que jamás imaginó que su voz la llevaría a conquistar el mundo entero. Creció en La Habana, en un barrio donde la música no era un lujo sino una forma de respirar, un lenguaje natural tan cotidiano como el aroma del café recién hecho que salía de las casas en la mañana. Desde pequeña, su familia reconoció que Celia tenía un don. Era la niña que cantaba en cada reunión, en cada celebración, en cada callejón donde la rumba se levantaba como un pulso colectivo. Su talento era tan evidente que incluso sus profesores de escuela llegaron a decirle a su madre que aquella voz estaba destinada a superar cualquier frontera. Y así fue. Celia se convirtió en una figura central del famoso conjunto La Sonora Matancera, con quienes inició una carrera fulgurante que la llevó por América Latina, Estados Unidos y el resto del mundo. Pero mientras su carrera ascendía de manera vertiginosa, en su país natal, se producían cambios históricos que modificarían para siempre el curso de su vida. Tras el triunfo de la Revolución cubana, la isla comenzó a cerrarse, a reconfigurarse, a dividir familias enteras. En 1960, durante una gira por México, Celia tomó una decisión crucial: no regresar a Cuba. Sabía que aquello significaba renunciar a la tierra que la vio nacer, y, en muchos sentidos, a su propia historia. Pero en aquel momento, no imaginó que aquella separación sería definitiva, irreversible y dolorosa hasta el último día de su vida. Años después, cuando la política se endureció y las fronteras se volvieron líneas infranqueables, Celia Cruz fue declarada persona non grata por el gobierno cubano. Desde ese instante, su regreso se volvió imposible. Podía cantar en Nueva York, en Puerto Rico, en Madrid, en Ciudad de México o en Miami. Podía llenar estadios, vender millones de discos, recibir premios internacionales y convertirse en un ícono global. Pero en su corazón siempre quedaba un espacio vacío, un rincón de tristeza que ninguna ovación lograba desaparecer. Cuba, aquella isla que era su raíz, su memoria y su identidad, se convirtió en un lugar inaccesible, un sueño que podía ver únicamente a través de fotografías, recuerdos y relatos ajenos. Y ese dolor, ese vacío profundo, se intensificó con el paso del tiempo. En sus últimos años de vida, mientras luchaba contra el cáncer cerebral que consumía lentamente su energía, Celia se sinceró con quienes la acompañaban. Confesó que uno de los dolores más grandes de su existencia no fue la enfermedad, ni los sacrificios de la fama, ni los días agotadores de giras interminables. No, lo que realmente le dolía hasta los huesos era haber perdido la posibilidad de regresar a Cuba, aunque fuera solo unos minutos, solo para ver su calle una vez más, solo para sentir el olor del mar cubano, solo para escuchar el pregón de los vendedores ambulantes que marcaron su infancia. Pero lo más trágico no fue simplemente no poder volver, sino lo que aquella imposibilidad le arrebató: el derecho a despedirse de sus padres. Cuando su madre enfermó, Celia pidió permiso para regresar. La respuesta fue un no rotundo. No había excepciones, no había humanidad, no había flexibilidad para una hija desesperada que solo quería abrazar a su madre por última vez. La muerte llegó sin aviso, y Celia recibió la noticia desde miles de kilómetros de distancia, sin poder estar presente, sin poder sostener la mano de la mujer que la había apoyado en cada paso de su carrera.
Lo mismo ocurrió con su padre. Y ese doble duelo se convirtió en una sombra permanente, una culpa injusta que la acompañó hasta el final. Cada vez que hablaba de Cuba, su voz cambiaba. Se hacía más suave, más íntima, más frágil. La reina de la salsa, la mujer potente y luminosa que hacía bailar al mundo entero, se transformaba en Celia, la hija exiliada, la mujer que lloraba en silencio por todo lo que había perdido. En entrevistas privadas, en conversaciones con amigos cercanos y en reflexiones que jamás hizo públicas en su totalidad, repetía una y otra vez que si la vida le hubiera dado una segunda oportunidad, habría deseado poder volver a Cuba aunque fuera por un día, aunque fuera por una hora. Ese era su mayor arrepentimiento, su herida eterna. La paradoja de Celia Cruz fue que, mientras más lejos estaba de Cuba, más fuerte se volvía su conexión emocional con su tierra. En cada escenario, en cada canción, en cada grito de ¡azúcar!, ella llevaba a Cuba consigo. Era su bandera silenciosa, su homenaje permanente, su forma de regresar simbólicamente a un lugar que físicamente le estaba prohibido. Ese dolor se transformó en arte, en fuerza, en una energía que contagió al mundo entero. Pero en su intimidad, en los momentos en que las luces se apagaban y el maquillaje era retirado, quedaba la verdad desnuda. Celia nunca dejó de extrañar Cuba. Su esposo, Pedro Knight, describió en más de una ocasión cómo, durante las noches en las que la enfermedad la debilitaba, Celia hablaba de la isla con una mezcla de nostalgia, tristeza y amor infinito. Decía que escuchaba en su mente los tambores de su infancia, los coros de las primeras canciones que interpretó frente a su familia, el bullicio de las calles habaneras. Para ella, Cuba no era solamente un país, era su origen emocional, su refugio imaginario, el hilo invisible que la unía con su propia esencia. Por eso, no poder regresar significaba mucho más que una prohibición política. Era un desarraigo profundo, una fractura emocional que ni la fama ni el éxito podían reparar. En los últimos meses de vida, Celia comenzó a hablar con más claridad sobre sus arrepentimientos. Lo hacía sin rencor, sin resentimiento, pero con una tristeza serena, como quien finalmente reconoce una verdad inevitable. Decía que le hubiera gustado caminar nuevamente por el malecón, sentir el viento cálido en el rostro, visitar la casa donde creció, oler el aroma de la comida cubana preparada en fogones familiares, escuchar el guaguancó en un patio cualquiera. Pero sobre todo, lamentaba no haber estado presente en los momentos más importantes y dolorosos de la vida de sus padres. Aquella ausencia fue una espina que nunca logró quitarse. Muchos amigos cercanos cuentan que Celia solía guardar fotografías antiguas con un cuidado casi ritual. Las miraba en silencio, con los ojos humedecidos, como si en cada imagen pudiera encontrar un pedazo de la vida que le fue arrebatada. Nunca habló públicamente de este sufrimiento en toda su magnitud, quizá porque su personalidad siempre estuvo asociada a la alegría, a la fuerza y al optimismo. Pero en privado, en áreas donde la fama no tiene espacio, revelaba la vulnerabilidad de una mujer que cargaba con un dolor imposible de ignorar, la sensación de haber sido expulsada de su propio destino. A pesar de todo, Celia Cruz nunca dejó de amar a Cuba. Lo decía con firmeza, con emoción, con lágrimas que pocas veces dejaba ver. Su música, su arte y su energía fueron siempre un puente hacia su tierra natal, un acto permanente de resistencia emocional. Pero el arrepentimiento nunca desapareció. Era un fantasma silencioso que la acompañaba en cada concierto, en cada premio, en cada aplauso. Incluso, cuando el mundo la celebraba como una de las voces más importantes del siglo XX, en su interior había una niña que solo quería regresar a casa. En este primer capítulo de su vida y de su legado emocional, queda clara la dimensión de su dolor. No se trataba únicamente de un exilio físico, sino de un exilio emocional que marcó cada etapa de su existencia. Y aunque ella convirtió esa herida en una fuerza artística inigualable, nunca dejó de reconocer que hubiera dado cualquier cosa, cualquier premio, cualquier reconocimiento, cualquier gira, por un solo momento en Cuba, un adiós a su madre, un abrazo a su padre, un instante para cerrar el ciclo de su vida allí donde comenzó. Esa fue la herida más profunda de la reina de la salsa, el arrepentimiento que, según sus propias palabras, la acompañó hasta el último día de su vida. El silencio de una cuna vacía, la maternidad imposible y el segundo gran arrepentimiento de Celia Cruz. Durante décadas el mundo conoció a Celia Cruz como un huracán de energía, un torbellino de colores, una presencia luminosa que llenaba cualquier escenario al que subía. Pero detrás de aquella fuerza que parecía inagotable, detrás del brillo de las luces, existía un vacío íntimo, silencioso y profundamente humano, la ausencia de un hijo.
En las entrevistas públicas, Celia solía esquivar con elegancia cualquier pregunta relacionada con la maternidad. Lo hacía con una sonrisa amplia, con una frase ingeniosa, con ese estilo suyo tan característico que convertía cualquier momento incómodo en un instante de ternura o humor. Sin embargo, puertas adentro, lejos del espectáculo y del ruido, este tema ocupaba uno de los lugares más sensibles y dolorosos de su vida. Cuando Celia conoció a Pedro Knight, él no solo se convirtió en su esposo, sino también en su refugio, su amigo incondicional, su compañero de batallas y de alegrías. Aquella historia de amor, que comenzó en medio de giras, orquestas, ensayos y escenarios compartidos, floreció con una intensidad inesperada. Pedro no era simplemente un músico, era el hombre que la entendía sin que ella tuviera que decir una sola palabra, el que sabía leer sus silencios, el que celebraba sus triunfos y que, sobre todo, la acompañaba cuando el dolor emocional se hacía tan profundo que ni siquiera la música podía aliviarlo. A lo largo de sus primeros años de matrimonio, Celia y Pedro hablaron en más de una ocasión sobre tener hijos. No era un plan urgente ni una exigencia social. Era simplemente un deseo natural, una ilusión compartida. Para Celia, la idea de convertirse en madre despertaba sentimientos contradictorios. Por un lado, le parecía una aventura hermosa, una forma de trascender no solo a través de su arte, sino también a través de la vida misma. Pero por otro, era consciente de que su carrera estaba en pleno ascenso, que las giras eran constantes, que los compromisos profesionales ocupaban prácticamente todos los días del año. Aún así, nunca descartó la posibilidad, pero el destino, como tantas veces ocurre, tenía sus propios planes. En más de una conversación íntima, Pedro Knight relató que la pareja había intentado formar una familia durante los primeros años de matrimonio. Sin embargo, el embarazo nunca llegó. Al principio, ninguno de los dos le dio demasiada importancia. Pensaban que ocurriría cuando llegara el momento adecuado. Con el paso del tiempo, comenzaron a sospechar que tal vez existía algún impedimento físico, pero Celia, como la mayoría de las mujeres de su generación, no quería convertir su intimidad en un proceso médico interminable. Prefería dejarlo en manos de Dios, del destino, del tiempo. Sin embargo, a veces, cuando la casa estaba demasiado silenciosa después de una gira, cuando la maleta se quedaba abierta en una habitación vacía, o cuando veía a un colega cargar entre risas a su propio hijo, ella sentía un pinchazo en el alma que nunca se atrevió a confesar en público. La ausencia de hijos no solo fue un tema íntimo, sino también una sombra que la acompañó de manera creciente conforme avanzaban los años. A Celia le encantaban los niños. Su risa se volvía más auténtica cuando estaba rodeada de pequeños que corrían, jugaban o cantaban desafinadamente imitando sus canciones. En múltiples ocasiones, cuando visitaba países durante sus giras, pasaba tiempo con los hijos de amigos, con sobrinos, con fans pequeños que la miraban con ojos llenos de admiración. Era evidente que tenía una sensibilidad especial hacia la infancia. Pero la maternidad, esa experiencia que muchas personas viven con naturalidad, nunca llegó para ella. Lo que pocos sabían, y lo que solo confesó en sus últimos años, fue que este vacío se convirtió en uno de los grandes arrepentimientos de su vida. No porque pensara que una mujer debía tener hijos obligatoriamente, sino porque a ella, Celia, le hubiese gustado experimentar el amor maternal desde su propia carne, desde su propio vientre, o incluso a través de la adopción. Una opción que también discutió alguna vez con Pedro, pero que el ritmo frenético de su carrera nunca permitió concretar. A medida que envejecía y la enfermedad comenzaba a desgastarla, este tema volvía con más fuerza a su mente. Durante sus últimas conversaciones con amigos cercanos, Celia habló por primera vez con una honestidad desgarradora sobre el significado de no haber tenido hijos. Decía que, aunque nunca se sintió incompleta como mujer, a veces se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera podido escuchar la voz de un hijo llamándola mamá. Imaginaba a un niño o una niña corriendo por la casa, jugando con sus pelucas, riendo mientras imitaba su grito de ¡azúcar! Soñaba con la posibilidad de transmitirle no solo su talento musical, sino sus valores, sus raíces afrocubanas, su historia de resiliencia, su fortaleza como mujer que triunfó en un mundo de hombres. Pero era solo eso, un sueño. En una ocasión, relatada por Pedro Knight con profunda emoción, Celia le dijo en voz baja: «Pedro, ¿te imaginas cómo habría sido nuestra vida con un hijo? Quizá hubiera sido igual de difícil, igual de hermosa, quizá más llena, quizá más caótica, pero habría sido nuestra historia también». Pedro, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo responderle con un beso en la frente. Él también lo había deseado,
aunque jamás se lo reprochó. Para él, Celia era suficiente. Su amor, su música, su presencia, llenaban cualquier vacío. Pero sabía que para ella, en el fondo de su corazón, existía una espina que ningún éxito profesional podía arrancar. El público, sin embargo, veía otra cosa. Veía a la reina de la salsa triunfar en escenarios internacionales, deslumbrar con vestidos brillantes y convertirse en un ícono cultural de alcance global. Veían la alegría que transmitía, el entusiasmo que desbordaba, la energía que parecía no agotarse nunca. Pero detrás de esa imagen perfecta, había una mujer que cargaba con dudas, inseguridades y miedos. A veces, después de un concierto, cuando regresaba a su habitación de hotel, el silencio la golpeaba como un eco inesperado. Allí, sin aplausos ni luces, volvía a recordar que no había un niño esperando su regreso, que no había un dibujo pegado al refrigerador, que no había una voz infantil pidiéndole que leyera un cuento antes de dormir. Aquellos momentos, según cuentan quienes la conocieron de cerca, eran los más duros para ella. Además, la ausencia de hijos también se entrelazó con el tema del exilio. Celia no solo había perdido la posibilidad de caminar nuevamente por las calles de La Habana, también había perdido la oportunidad de transmitir a un hijo su cultura cubana desde la raíz, desde la vivencia cotidiana. Nunca pudo mostrarle a un niño suyo cómo era una bodega de barrio, cómo sonaban los tambores en una fiesta improvisada en un patio, cuáles eran los sabores auténticos de la comida cubana preparada a fuego lento. Todo aquello se quedó atrapado en su memoria, como un tesoro que nunca pudo heredar. Con el tiempo, Celia trató de reinterpretar este vacío emocional de forma positiva. Decía, a modo de consuelo, que su música era su legado, que sus canciones eran los hijos que nunca tuvo, y en cierto sentido, era verdad. Su obra se convirtió en una herencia inmensa, transmitida de generación en generación. Niños, jóvenes y adultos siguieron cantando sus éxitos mucho después de su muerte. Su voz sigue viva en cada celebración latina del mundo. Pero para Celia, en su intimidad, este consuelo nunca reemplazó del todo lo que pudo haber sido la alegría de tener un hijo propio. Durante su batalla contra el cáncer, cuando su salud comenzó a deteriorarse, este arrepentimiento tomó una dimensión todavía más dolorosa. Celia sabía que su tiempo era limitado, sabía que la vida se le escapaba entre los dedos con una rapidez que ni siquiera su espíritu indomable podía detener. Y en ese contexto, la idea de no tener descendencia se volvió una sombra aún más presente. No porque necesitara un heredero, ni porque quisiera perpetuar su apellido, sino porque anhelaba algo tan simple y tan humano como ser recordada por alguien que la hubiera conocido desde la cuna, alguien que hubiera heredado su sonrisa, o su risa contagiosa, o su capacidad de enfrentar la vida con valentía. En una de las últimas conversaciones que tuvo con una amiga cercana, una conversación que muchos consideran una de las más honestas y reveladoras de su vida, Celia dijo: «A veces me pregunto si Dios me hizo así, para que mi voz fuera mi único hijo. Quizá esa fue mi misión. Pero aún así, no puedo evitar pensar en el niño que nunca llegó». Aquella frase resume con una precisión desgarradora el conflicto interno que la acompañó durante décadas, la gratitud por el don de su voz y el dolor silencioso de una maternidad imposible. Pedro Knight, después de su muerte, confesó públicamente que Celia hubiera sido una madre extraordinaria. Contaba que tenía una paciencia infinita, que sabía escuchar, que era cariñosa, divertida, generosa, que su corazón era más grande que cualquier escenario que hubiera pisado. Y quizá por eso mismo, dolía más. Porque aquella capacidad inmensa de dar amor no pudo ser compartida con un hijo que nunca nació. Y aunque Pedro trató de aliviar su dolor, recordándole que ambos habían construido una vida plena, llena de amor, viajes, aprendizajes y experiencias únicas, Celia siempre conservó un rincón de tristeza cuando pensaba en este tema. Con el paso de los años, algunos familiares y amigos comenzaron a ocupar parte de ese vacío. Sobrinos, ahijados, hijos de amigos, jóvenes artistas que la admiraban profundamente y que encontraron en ella no solo una figura pública, sino una guía, una inspiración, casi una madre artística. Celia Elizabeth entregaba a ellos con cariño genuino, con un interés real. Sin embargo, como ella misma admitió una vez, no es lo mismo tener hijos del corazón que tener hijos de la vida. Y esa diferencia, aunque sutil, marcó profundamente su existencia. Al final de su vida, cuando la enfermedad progresó y Celia comenzó a perder movilidad, energía y lucidez, este arrepentimiento se volvió más visible para quienes estaban cerca de ella. No lo expresaba con rabia ni frustración. Lo hacía con una melancolía dulce, como quien finalmente se permite llorar por algo que siempre intentó disimular. En sus últimos días,
Pedro recuerda haberla visto contemplar una habitación vacía de su casa, casi como si imaginara a un niño corriendo por allí, riendo, cantando, llenando el espacio con vida. Tal vez era una visión mental involuntaria, tal vez era un deseo final, tal vez era simplemente el eco de una vida que ella soñó pero que nunca pudo vivir. Este segundo gran arrepentimiento, el de no haber tenido hijos, no anuló los millones de alegrías que la música le dio, ni el amor inmenso que compartió con su esposo, pero sí añadió un matiz de vulnerabilidad a su historia, un recordatorio de que incluso las leyendas más brillantes cargan con dolores que el público no ve. Celia Cruz siempre fue una mujer fuerte, valiente, optimista, pero también fue una mujer que deseó profundamente algo que jamás pudo tener. Y ese deseo no cumplido se convirtió, con los años, en una herida silenciosa que solo confesó cuando sintió que la vida comenzaba a despedirse de ella. El tiempo que se escurre entre los dedos. La familia, los escenarios y el arrepentimiento final de Celia Cruz. En los últimos años de su vida, cuando la enfermedad comenzó a desgastar su cuerpo y la fuerza que siempre la caracterizó empezó a apagarse lentamente, Celia Cruz se enfrentó a una verdad dolorosa. Había dedicado casi toda su existencia a los escenarios, a las giras interminables, a los estudios de grabación, a los viajes que la llevaron a recorrer el mundo entero. Su voz se había convertido en un símbolo global, su imagen en una bandera cultural, su presencia en un fenómeno inagotable. Pero mientras el mundo celebraba su grandeza, la mujer detrás de la leyenda empezaba a reconocer que el precio de esa gloria había sido más alto de lo que alguna vez imaginó. Su tercer gran arrepentimiento, quizá el más humanamente universal, fue no haber tenido más tiempo para su familia. La familia para Celia era un refugio, un punto de partida, una raíz que la sostenía incluso cuando estaba lejos. Pero esa distancia, inevitable debido a su vida profesional, se convirtió en una brecha cada vez más difícil de cerrar. Desde los primeros momentos de su carrera, cuando se unió a la Sonora Matancera, Celia entendió que el éxito exigía sacrificios. Lo que no imaginó fue que esos sacrificios terminarían convirtiéndose en heridas silenciosas que se revelarían décadas después. Durante años, Celia vivió en un ritmo frenético que no daba tregua. Conciertos diarios, vuelos nocturnos, entrevistas, programas de televisión, sesiones fotográficas, ensayos, grabaciones. Su agenda estaba siempre llena, su vida siempre en movimiento. Ella era feliz en el escenario. Allí se transformaba, brillaba, renacía. Pero cada vez que las luces se apagaban y el telón caía, la realidad le recordaba que había algo que no podía recuperar, el tiempo perdido con los suyos. Uno de los momentos que más la marcó fue darse cuenta de cuántas reuniones familiares se había perdido. Nacimientos, cumpleaños, bodas, celebraciones íntimas, simples almuerzos que nunca sucedieron, conversaciones telefónicas que fueron breves porque ella debía correr a un ensayo. Con el paso de los años, Celia comenzó a comprender que no solo había perdido la oportunidad de despedirse de sus padres, un dolor vinculado a su exilio, sino también cientos de momentos cotidianos con hermanos, primos, sobrinos y seres queridos que formaron parte de su vida antes de convertirse en una estrella internacional. En su última década, cada vez que regresaba a Nueva Jersey después de una gira, Pedro Knight solía encontrarla pensativa, mirando fotografías viejas. Algunas eran imágenes en blanco y negro de su infancia en Cuba. Otras eran retratos de su familia extendida dispersa entre La Habana, Miami y otras ciudades del mundo. Celaya las observaba como si quisiera detener el tiempo que ya se había escapado, como si cada fotografía fuera una puerta hacia algo que ya no podía tocar. Se preguntaba cómo habían cambiado sus sobrinos, cómo vivían sus hermanos, qué historia se había perdido mientras volaba de un país a otro. Una de las confesiones más reveladoras que hizo durante su enfermedad fue que, aunque amaba profundamente su carrera, a veces deseaba que el éxito no le hubiera exigido tanto. Recordaba cómo, en sus primeros años, cuando apenas comenzaba a ser reconocida fuera de Cuba, los viajes se fueron volviendo cada vez más frecuentes y largos. Lo que al principio parecía una aventura emocionante, terminó convirtiéndose en una rutina inevitable, en una maquinaria que avanzaba sin permitirle detenerse a respirar, a reencontrarse consigo misma o con su familia. Celia solía contar que durante muchos años, el teléfono fue su única conexión con ellos. Recibía noticias a distancia, el nacimiento de un sobrino, la enfermedad de un primo, la boda de una hermana, la muerte de un tío. A veces respondía con lágrimas, a veces con una sonrisa llena de nostalgia, pero siempre quedaba el mismo sentimiento,
ella no estaba allí. El éxito la había convertido en un símbolo, en una figura admirada, pero también en una mujer físicamente ausente de la vida familiar. Con el paso del tiempo, este sentimiento se intensificó, especialmente cuando comenzó a reflexionar sobre la fragilidad de la vida. En una entrevista íntima, no publicada hasta después de su muerte, Celia dijo una frase que resumió perfectamente su arrepentimiento. La música me dio todo, pero también me quitó momentos que nunca regresarán. No lo dijo con rencor ni amargura, sino con una serenidad triste, como quien finalmente acepta que la vida siempre exige una renuncia. Uno de los episodios que más la conmovió ocurrió durante una visita a Miami, cuando logró reencontrarse con varios miembros de su familia. Aquella reunión, llena de risas y anécdotas, también dejó en su corazón un sabor agridulce. Se dio cuenta de lo mucho que habían crecido sus sobrinos sin ella, de cuántas historias desconocía, de cuántas veces las voces que escuchaba por teléfono habían cambiado con los años. Notó arrugas nuevas en los rostros de sus hermanas, señales del paso del tiempo que ella no había presenciado. Y aunque aquel día fue uno de los más felices de sus últimos años, también fue uno de los más dolorosos, porque reafirmó su conciencia de que el tiempo no perdona, no espera, no retrocede. Desde su cama en Nueva Jersey, durante la fase más difícil de su lucha contra el cáncer cerebral, Celia pasaba largas horas recordando momentos de su vida. A veces se quedaba mirando al vacío, como si buscara en la memoria un instante perdido entre conciertos y escenarios. Pedro relató que, en múltiples ocasiones, ella se lamentaba por no haber tenido más tiempo para simplemente sentarse con su familia alrededor de una mesa, reír con ellos, contar historias, escuchar sus problemas, celebrar sus triunfos. Le dolía saber que había sido para muchos de ellos una presencia más simbólica que real, una estrella que brillaba desde lejos pero que no siempre estaba cerca cuando más la necesitaban. A pesar de ello, su familia nunca le reprochó nada. Al contrario, siempre se sintieron orgullosos de su éxito, de su increíble trayectoria, de la mujer que se convirtió en un ícono mundial sin olvidar jamás sus raíces. Pero Celia, aún así, cargaba con una culpa silenciosa, no una culpa racional, porque había hecho lo que debía hacer para construir su carrera, sino una culpa emocional, esa que nace de la conciencia de que lo más valioso de la vida no se puede comprar ni recuperar: el tiempo compartido. En sus últimos meses, cuando la energía comenzó a desvanecerse, Celia empezó a mirar la vida desde otra perspectiva. Los premios, los discos de oro, los aplausos, los escenarios colosales, todo aquello seguía siendo importante, pero comenzó a ocupar un lugar distinto en su escala personal. Lo que realmente deseaba era algo tan simple, tan humano, tan esencial: estar junto a los suyos, pasar tardes tranquilas en casa, escuchar las risas de su familia, sentir la calidez de un abrazo, porque al final, lo que más pesa no es lo que hicimos, sino lo que no hicimos. Y para Celia, lo que no hizo fue estar lo suficiente con la gente que más amó. De manera conmovedora, Celia encontró cierta paz hacia el final. Pedro contaba que en sus últimos días de lucidez, ella dijo que deseaba que el público supiera que, aunque su vida había sido extraordinaria, también estuvo marcada por sacrificios profundos, que la fama no es un regalo gratuito, sino un camino lleno de renuncias invisibles, que detrás de cada aplauso existe una historia humana con alegrías y heridas, y que su mayor deseo, si pudiera volver atrás, sería equilibrar mejor los dos mundos que la formaron, la artista y la mujer, la leyenda y la hija, hermana, tía, esposa. A veces, en momentos de silencio, Celia solía hablar en voz baja de aquella niña que alguna vez fue, en La Habana, rodeada de familia, risas y música improvisada. Decía que, en su interior, siempre seguía siendo esa niña, pero que la vida la llevó tan lejos, tan rápido, que a veces olvidó volver a casa emocionalmente. Reconocer eso fue doloroso, pero también liberador. En su lecho de muerte, su familia estuvo a su lado, dándole el amor que ella había temido perder. La rodearon con historias, canciones, recuerdos, la acompañaron hasta el último suspiro, cerrando así un círculo que el destino había fracturado. Y aunque ella sabía que no podía recuperar el tiempo perdido, al menos se fue con la certeza de que, en sus últimos momentos, estaba exactamente donde deseaba estar, rodeada de amor. El tercer gran arrepentimiento de Celia Cruz, no haber tenido más tiempo para su familia, completa el retrato íntimo de una mujer extraordinaria que, detrás del ícono cultural, cargó con heridas tan profundas como universales. Porque la vida, en su forma más simple y más cruel, siempre nos recuerda que el tiempo es el verdadero tesoro, y que ninguna fama, fortuna o aplauso puede reemplazar un abrazo familiar. Así,
La reina de la salsa se despidió del mundo con un legado monumental, pero también con una enseñanza silenciosa. La grandeza no solo se mide en escenarios, sino en los vínculos que construimos y en el amor que damos mientras aún estamos aquí.